Salfa, ¿cómo llegaste acá? Tanto tiempo ya que la gente te ve circular, entrar y salir, ya parece 3 4 años, no sé, ¿cuánto? Más o menos, claro. Para mí esta experiencia, este recorrido y actualmente este estilo de vida ya, que de alguna manera son costumbres y hábitos tremendamente positivos para mi vida que uno comienza a incorporar y se vuelven parte de tu rutina. ¿Hace cuánto tiempo, Andrés? Estamos hablando de comienzos del año 2014 aproximadamente. ¿Y te acuerdas, Salfa, por qué llegaste? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué te trajo por acá? ¿O tú un hombre? Lo tengo claro, fíjate, y yo creo que entre otras cosas tiene que ver porque ciertos asuntos personales decantan cuando corresponde que así sea. ¿Cómo va este asunto? Yo te decía que yo te conocí por primera vez en el año 2014, comienzos de año. Tenemos que remontarnos 3 años atrás. Para aquel entonces, yo había incorporado en mi vida un trabajo de meditación muy profundo, que incluso me llevó a hacer retiros fuera de Chile, en el cual incluso me acompañó mi hijo en ciertas instancias. ¿Por qué? Porque fíjate que de alguna manera me había un poco salido bastante del camino. No sé si descargar es la palabra, pero sí me había perdido, me había extraviado de mí mismo. O sea, siempre he tenido una búsqueda, un interés o lo que quiero, la persona en la que me quiero convertir, y la verdad es que en algún momento supongo que o me vi en el espejo o hice un conteo con los dedos rápidamente y me di cuenta que estaba muy lejos de ese punto central donde yo me quería desplazar hacia mí mismo, hacia la gente que quería, a mis conocidos con respecto a mi trabajo, en fin. Como te digo, estaba en esa instancia, en un trabajo de meditación donde logré avanzar sin apuro, pero con muy buenos resultados, donde de a poco ya podía volver a percibir que regresaba a mi centro, a tener ese estado de tranquilidad para poder mirar claramente en lo que respecta a la toma de decisiones. A propósito de eso mismo, es cuando yo quiero, no sé si esta es la palabra, pero tratar de someterme a una prueba de cuán realmente avanzado estaba yo, y ahí es cuando me dan un amigo común hoy en día, que es Rodrigo Fuenzalía, me dice que existe una medicina de la cual yo nunca había tenido vinculación ¿Lo alguna. habías escuchado antes, Salfa? Sé que la verdad que no, siendo que mis intereses son bastante variados, siempre me considero como una especie de renacentista, con múltiples conocimientos, algunos más profundos que otros. Tal vez como medicina no, pero había escuchado el caso, por ejemplo, de Antares de la Luz y esas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que uno tiene un referente con muy mala prensa en términos de lo que es la planta ayahuasca. Y, digamos, no me llamaba mucho la atención, o sea, precisamente dado el prejuicio que estaba instalado, que los medios públicos habían hecho, tenía un doble resentimiento frente al tema porque precisamente lo que no quería era ingresar algo a mi cuerpo que de alguna manera me sacara de mi estado natural o de mi esfuerzo y mi trabajo. Y sin embargo, cuando entiendo de que lo que yo, al igual que la gran mayoría de las personas, lo que tenía con respecto a este tema era una noción que llegaba desde el lado del periodismo, un periodismo más desinformado, que va a la casa a una búsqueda de un titular un poquito más grandilocuente para ir a la condena de alguien, que claramente con todos los merecimientos, digamos, de una persona que tenía un delirio mesiánico y todo lo demás. Sin embargo, cuando yo comienzo a entender, producto del encuentro con este amigo, de que hay un trabajo que tiene miles de años en la reparación de personas y que hay un reconocimiento de que no es solo una estructura física mental, sino que también hay un espíritu y que precisamente desde el mundo de los espíritus es de donde se genera una reconexión, una rehumanización, que yo decido y digo, ok, si yo me siento bien con mi trabajo de meditación y creo que he accedido a un punto de equilibrio en donde no me siento tentado, digamos, por alguna sustancia que me haga o que me cambie la estructura mental o de cómo yo veo cómo veo el mundo en realidad, es que si yo de ahí puedo observarme, entendiendo ya lo que había leído hasta ese momento, para poder calibrar y cualificar personalmente el trabajo hasta donde había accedido en aquel momento. Salfa, entonces podemos decir que la planta te andaba buscando a ti, tú
la andaba buscando a ella, inconsciente, subconscientemente. Fíjate que eso no lo terminé entendiendo con el tiempo. Tal vez el documental del DMT, la molécula espiritual, o cosas así. Porque tu primer encuentro con la medicina fue como, bueno, como mucho le debe ocurrir, como un reencuentro, fue una acogida, era un estado que te era muy familiar, que tú me dijiste que habéis percibido, alcanzado alguna vez, habéis palpado algo parecido, y fue como una vuelta a casa. En mi infancia, yo creo que esa es la palabra. Fíjate que, como yo te decía, desde chico siempre tenía un llamado, tenía como una vocación. No sabía cuál era la herramienta, siempre pensé que era por un camino un poco más intelectual, de agrupar la mayor cantidad de información y que dicha información en algún momento decantaba en algún ejercicio de vida cotidiana, o sea que a generar alguna transformación en tu persona. Me eché más de 4 décadas de existencia para entender que no era así, o sea que yo puedo seguir leyendo un montón de libros y pues ser tremendamente interesantes y enriquecedores, pero perfectamente podría morir sin generar ningún cambio legítimo en mi persona. O sea, lo entiendo, lo veo, lo comprendo en los demás, pero finalmente no estoy entendiendo realmente nada, porque yo no he podido hacer ninguna transformación, ningún tipo de alquimia conmigo. Cuando tú me dices la primera experiencia, me doy cuenta de que esto es fuerte, que en mi caso no iba en calidad de como un paciente a sanar alguna dolencia o algún problema particular, sino más bien, como te decía, como una intención de autocalibrarme, de autoobservación. Y me doy cuenta de que por lo que había pedido, a ver, lo voy a decir con todas sus letras, por lo que había pedido toda mi vida, que era sentirme parte del todo, estar con Dios, o el nombre que tú quieras ponerle. Hay algunas personas que todavía les molesta ese término tan individualizado, a otros les gusta como que es una energía impersonal nomás, pero lo que sea, eso, que de alguna manera es lo que está detrás de la estructura física, digamos, que nosotros entendemos como realidad y vida, poder entrar en esa comunión y que automáticamente y producto de lo mismo es reparador, es como algo que lo único que necesita para sanarse es desarmarse con un reseteo para volver a colocar las piezas como corresponden una vez más en el lugar donde van. Es casi como una especie de limpieza, producto de desintegración para que luego venga una integración. Hubo varias experiencias de en adelante. Obviamente, 2 cosas que tengo que agradecer. La generosidad, como te decía, que las mismas circunstancias de esta planta, la ayahuasca en particular, te busca y que en sesiones posteriores, ya en un trabajo de que va por 3 años ya, te empieza a mostrar o demostrar que ese punto iba a llegar en algún momento, que yo siendo muy niño, con esos recuerdos tan vívidos que generalmente es la pieza que le falta a tu puzzle para entender, digamos, todos los desvíos y todas las cosas que te llevaron a este momento presente, tú ya te había tirado así, como en este no tiempo, en esta sensación de que el pasado, el presente y el futuro, digamos, solamente están reducidos a un solo instante. Tú te das cuenta de eso de una manera irrefutable, donde para ti se deshace todo tipo de dudas. Te agradezco personalmente por tu dedicación y también siento que ese llamado, ese reencuentro fue muy legítimo, porque de lo que he logrado aprender en estos años, de que muchos consideran que oficiar algún tipo de ejercicio de esta naturaleza puede ser tremendamente beneficioso, espiritualmente enriquecedor, tremendamente una fuerza que te devuelve a la vida el gusto por y un estado regulador que te va a durar mucho tiempo, así como tremendamente peligroso dependiendo de quién lo entrega, con qué intenciones, si es que es un negocio completamente usurero de aquello. Yo tuve la suerte, debo decirlo. Te conozco a ti, sé la importancia, la valía de tu trabajo, no me quiero cuidar mis palabras, tú eres una persona que tiene los permisos adecuados para hacer esto. Esto no es solamente cosa de querer, se necesita una especie de transmisión de poder completamente regulado, un permiso literalmente, para que esto se pueda hacer y se pueda sanar a una persona. Y es curioso, como yo te decía hace un rato, yo no vine en calidad de paciente,
pero con el paso del tiempo me di cuenta que sí lo era. Era una persona que necesitaba arreglar muchas cosas, tenía la intención. Y sin guardarme ninguna emotividad, yo hoy día estoy lo más cerca que jamás he estado del tipo de persona que yo siempre quise ser. Y gracias a esto. Salfa, mira, dijiste varias cosas importantes. Hay personas que a veces vienen a psicoterapia o vienen en ayuda, en crecimiento personal y dicen, yo en realidad tengo un tema de infancia, un abuso, pero son cosas que ya resolví, ya las saqué, ya las trabajé en psicoterapia hace algunos años. Ya me perdoné. Ya no son temas, son cosas que ya saqué. Sin embargo, a veces vuelven a aflorar y es porque la persona piensa que uno se saca las cosas, pero en realidad uno con la planta o la madurez uno va integrando y va sacando una lectura patológica del asunto, pero la cicatriz o el moldeaje psicológico queda. Entonces, en este avance, porque tú como cuentas tenías ya un camino previo, incluso por ahí vi que en un momento quisiste renunciar a todo y irte a meditar en búsqueda de la iluminación, no sé. Claro, me hubiera equivocado. ¿Qué pasa, Salfa, ahora con esa relectura que uno puede hacer a su propia vida respecto a la misma iluminación, por ejemplo? ¿Es lo que buscas ahora? ¿Es cómo te sientes ahora próximo a eso? Mira, yo creo que esa es la pregunta más importante. ¿Cuál es la negación o cuál es la trampa espiritual más importante de alguien que quiere hacer un trabajo legítimo al punto de el sacrificio? Es esta vida me contamina, esta vida me distrae y por lo tanto yo necesito un refugio en donde ese espacio en el que voy al encuentro de aquel solo acepta un miembro, yo. Eso es una trampa porque yo, como entiendo la vida a propósito de esta experiencia y solo a propósito de esta experiencia, después de haber pasado por un nihilismo, de ser una persona que viaja desde la arrogancia hasta derechamente tratar de que, ok, estos caminos se hacen solo, en solitario y mientras menos perturbaciones tenga, perturbaciones que yo me refería a eso con mi familia, que puede ser tus hijos, o sea, personas que tengan en tu trabajo. La reincorporación y la reintención de poder entender esto como corresponde es que esto es, te devuelve la vida. Que la vida se hace viviéndola, ejercitándola, no yéndome a perder a un cerro, porque finalmente es en este ejercicio de interacciones en donde yo crezco con el otro, por el otro, y ese crecimiento no es como mucha gente piensa, así que me junto con personas, digamos, con los que me llevo bien y con los que me cantan bonito y con que me rezan todo precioso. Finalmente yo crezco a partir de toda esa cantidad de murallas que yo tengo y que, como tú decías, esas cicatrices que yo creo que tengo resueltas, pero que aparecen cuando yo ya no las puedo ver, la vida me las muestra en un tercero. Me dice, si tú crees que eres buena persona y que eres súper amable y con no, porque te vayas pesado, porque bueno, él es el que más lo necesita. Entender eso, yo encuentro que no está en los libros, no está en el retiro, permanente al menos, y sí está en algo que es tan bueno que si yo estoy vivo, yo diría el partido con esa primera pregunta, ¿para qué estoy vivo? Y esto te dice, ok, descubrámoslo juntos. Yo no lo sé, pero la única manera de descubrirlo es viviendo. Y si yo vivo, es porque estoy en comunión con los demás. Salfa, y esto te lleva, esta reflexión tan interesante que llega a ti, empieza a ramificarse en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, te hace pensar y dar el paso a apoyar este tipo de proyectos, por ejemplo el Centro Sabiaterra, que yo sé que no ha sido fácil, el sustento, el apoyo económico, de la investigación, de todas esas cosas, pero aún así todo has persistido. Yo, para ser bien honesto, es muy difícil que alguien persista apoyando este tipo de cosas o en este camino porque es agotador, exige muchas cosas y a veces demasiado sacrificio y a veces es más fácil dar un paso al lado y dedicarse a otra cosa, poner un restaurante, un café, una discoteca. Sí, claro. Pero tú has persistido y por lo que yo veo lo has hecho de manera genuina, porque sientes que ahora hay que abrirlo como una ayuda social. De todas maneras, fíjate que uno pasa por varias, y a veces que uno se siente tan especial o que entiende un poco más que los demás, uno pasa por las mismas etapas que todos. Yo la primera vez que tengo experiencia frente a una ceremonia de ayahuasca, por ejemplo, así como otras
plantas sagradas que no necesariamente son visionarias, sino que te acompañan el día a día igual de potente. Por igual de ejemplo, brava. Sanfa, ¿cuál Por ejemplo, hay algunas que son de carácter limpiadoras purgativas feroces, como la de Corpanga, que es una experiencia. Es una purga. Sí, tremendamente para valientes. ¿Dónde hiciste eso, Sanfa? Eso lo hice, bueno, Lo hicimos. Sí, claramente. Tuvimos el honor de que nos dieran una planta que no se da tan fácilmente a cualquier persona, porque va a tener que resistir una limpieza que suena un poquito caricaturescamente, digamos, como ir a una guerra absurda, y sin embargo es tan necesario, donde va a entrar en un estado de decantación mental para luego generar una consistencia o aterrizamiento físico de aquello que sale por el vómito por lo general, y es una maratón de vomitar 7 horas seguidas, digamos, que estar preparado. Ha sido esa experiencia que tú dices, no sé si la vuelvo a repetir en mi vida. Pero, tal cual, pero sé el tremendo beneficio que hace. Hay otras que no son tan, ¿cómo decirlo?, tan bruscas, digamos. Pero por ejemplo, pero la planta de dieta tú has tomado varias, uchu, sí, sanang, tabaco, exactamente, coca. la misma coca, todo lo demás. ¿Y qué puedes identificar así brevemente? Que cada planta, un paciente me decía, tiene como un carácter, es como un psicólogo. De todas maneras, fíjate que yo creo que el mejor referente que pueden tener las personas es lo poco que sabe o entiende con el método de las flores de Bach o Bach, que le dicen. Es que si las plantas tienen, ok, ya lo entiendo así, pero yo no tengo ninguna duda al respecto, tienen un espíritu, tienen una personalidad, tienen unas ciertas características, ellas gentilmente, como ser humano, al ser incorporadas, porque ¿cómo te transmiten? Si nosotros no somos telépatas con las plantas y nada más, solo en ocasiones especiales, como en una ceremonia, es que si tú me ingresas a tu cuerpo, yo te voy a prestar mi voluntad, te voy a prestar mi corazón, te voy a prestar mi mente limpia, te voy a prestar mi cariño. O sea, su característica principal te la transmiten, te la prestan, te la regalan para que tú hagas con él, hagas algo con eso. O también podemos hacer la lectura de que se incorpora a ti y empieza a hacerte despertar esos aspectos de su propio carácter de la planta, pero en ti, adentro tuyo. Exacto. Si esta planta tiene una vocación de abrir el corazón, entra en ti y empieza a decirte, ya pues, ya. Empieza como a hacer una danza, una fusión contigo, una fusión terapéutica, y empieza a actualizar recursos que ya están en ti. Es que tienes razón. En fondo la planta es un medio para llegar a ti. Porque otro tema que vamos a llegar después es la idealización. Perfecto. Porque lo que tú acabas de decir en realidad está mucho mejor explicado. Esto es como el síndrome del hombre hojalata o el león, el espantapájaro en la película del Mago de Oz. El Mago de Oz no te da nada que tú ya no tuviese. No es que yo no tenga corazón y tome una planta, así como por ejemplo Chiritzanango o Ushpaguaya, que finalmente me inflama amorosamente el corazón y yo quiero volver a reconectarme a través de ese medio, de ese órgano que tiene un manifiesto físico, pero que también desde el mundo espiritual, sino que me dice, me hace un masaje, me lo despierta, me enseña a volver a usarlo, porque por ahí se oxidó, por ahí yo me dañaron y le pongo coraza y empiezo a defenderme y actúo desde un radar mental. Entonces me dice, no, pues sí, todo eso ya lo entendiste, pero el corazón se te quedó atrás. Entonces devolvámosle para que vuelva el poder aquí.